Aquí en su casita y miren que hasta me coronó, ya me puso una corona. Bueno, nilito wali yor parque no chimante no yorigniwan, aman pantia y canise chpocatsi y toca Carla Lisset. ¿Qué no Carla Lisset? Bueno, me can pantia y cantan pantia en el parque en el tishumate. Ajá. Ni Carla Lisset ya Kiyeko se Xochitlastole, Catlequitoca, ni Nahuatl Muqueman Poliwis. Bueno, me da mucho gusto, amigos y amigas, en esta tarde los saludo, que me siento muy feliz, muy contento por estar aquí con la señorita Carla Lisset, quien hizo el esfuerzo de aprenderse el discurso o el poema de El Náhuatl Nunca Va a Morir. Muchas gracias. Pues sí, es una poesía muy bonita, muy hermosa que levanta y valora nuestra lengua materna, que es parte de nuestra identidad cultural, y agradezco mucho a su visita que hizo el esfuerzo de venir hasta acá y bueno, muchas gracias por estar aquí. No, pues también muchas gracias a ti que hiciste el esfuerzo de aprender esta poesía, está bien largo de que bueno, pues qué bueno de verdad. ¿Cómo sentiste el poema? O sea, ya lo dijiste, ¿verdad? Que da al ánimo. Pero ¿por qué te gustó más este poema? Tengo mi historia y es la misma que ya le conté. Pues yo crecí siendo pues una niña muy extrovertida, hablaba muchísimo, me gustaba hablar el náhuatl, pero antes tenían esa creencia de que si una persona hablaba muchísimo el náhuatl, no iba a aprender el español y en un futuro se le iba a dificultar desarrollarse en la sociedad. Entonces, lo que más me interesó, lo que más me impactó de esta poesía es que hace esa reflexión de rescatar nuestra lengua materna, de no olvidarla, de no dejarla muerta, sino florecerla. Y que está bien también hablar el español, pero es más bonito mostrar nuestra lengua materna. Pues realmente que le diste vida al poema. Dale, tiene, no, pero cuando uno lo lee así nada más como que no tiene sentido. Pero tú le diste esa vida, ¿no? Porque a veces como que habla de tristeza, habla de preocupación, habla de coraje, Sí. también, ¿por qué no? Y tú le diste todo ese sentimiento, ¿no? Y esto es lo que conmueve realmente a todos, hasta a mí me conmovió. Sí, se Bueno, siente. así es. Pues, amigos y amigas, este es el folleto, este es el libro que se llama Náhuatl Yononotzalistli, Reflexiones en Náhuatl. Y aquí son varios poemas que pues han salido de mis pensamientos, pero más que de mis pensamientos, de mi corazón. Y aquí aquí viene el poema, el Náhuatl no va a morir. Aquí viene todo, es un poema muy largo y todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir? Les invito a que todos ustedes, si lo quieren adquirir, para que ustedes tengan en su casita. ¿Cómo sentiste cuando te dijeron que ibas a concursar aquí en Huejutla o en Pachuca? Me sorprendió mucho porque siempre le he dicho, más que yo no elegí esto, sino siento que el náhuatl no me llamó desde mi corazón. El momento que me dieron la noticia, llegaron a mi salón y me dijeron: Carla Lisset, tú vas a concursar para hablar sobre nuestra lengua materna, se llama Tradición Oral, la categoría en la que participé. Y dije, bueno, pues lo voy a intentar. Dije, me gusta mucho y yo creo que sí puedo hacerlo, sí lo puedo hacer. Y no tenía mucho tiempo, ya lo dijo, era muchísimo. Y dije, pero sí, voy a poder. Y me puse a trabajar en eso todas las tardes, practicaba el tono que decían, darle vida, sentirlo. Y con tal de sentirlo, los movimientos ya empiezan a fluir. No hace falta que tú hagas el esfuerzo de memorizarte, y que hagas los alemanes, sino te da sentimiento y tú mismo lo vas haciendo. Y entonces dije, pues lo voy a intentar. Lo hice, llegamos, participamos y quedamos en la primera etapa para pasar a la fase estatal. Y dijimos, no, pues ya pasamos, vamos a seguir trabajando. Teníamos otro mes para practicar y seguir aprendiendo y mejorar los detalles. Claro. Ajá. Y luego pues fuimos a la ciudad de Pachuca, donde volvimos a concursar en la misma categoría, tradición oral, y dije, no voy a cambiar de poesía porque eso es lo que yo quiero dar a conocer, quiero rescatar esa lengua. Y de hecho, conocí otro profesor que también me ofreció su poesía y me dijo, dice,
pues te enseño esta poesía, dice, por si tú quieres decirlo allá, está bien, por mí está bien. Y dije, no, no voy a cambiar, yo empecé con Ajá. esto y yo voy a seguir con esto. Sí, sí. Sí, y pues sí, al final de cuentas volvimos a ganar para pasar a la etapa nacional. Nacional. Sí. Ándale. Y fue algo muy hermoso, dije, pues no me lo imaginé, nunca me imaginé llegar hasta allá en el Congreso. Fue algo, pues un regalo, ¿no? Que Dios me ha dado. Así es, Sí. así es. Bueno, pues es una invitación para todos los jóvenes, a todas las señoritas que están estudiando o que no estén estudiando. Yo creo que Carla es un ejemplo de ánimo, de entusiasmo, de dinamismo, de algo que nace de su corazón, de seguir adelante. Y pues eso es lo que necesitamos hoy en día, jóvenes, ustedes jóvenes que están escuchándonos, pues sigamos el ejemplo de ella, ¿no? Y pues le agradezco bastante y a todos estamos aquí en su casita y miren que hasta me coronó, ya me puso una corona. Bueno, pues yo te felicito de verdad, Carla, y queremos que sigas así, estudiando y que sigas dando el ejemplo a todos los demás, tus compañeros y todas las muchachitas que nos vean y todos los jovencitos también. La vida es hermosa. ¿Para ti qué es la vida? La vida, a veces nos cuestionamos mucho qué es la vida, ¿no? La vida está lleno de muchísimas cosas y nunca vamos a dejar de aprender de ella. Pues es un regalo que Dios me ha dado, ¿sí? Y mientras estemos aquí hay que aprovechar para seguir enseñando, no solamente de la lengua, sino de nuestra cultura, de nuestras costumbres, porque todo eso es lo que nos forma a nosotros como indígenas. Así es, eso es muy bonito. Ahorita lo que estamos valorando mucho son los valores ancestrales. Y estamos viendo que si nosotros rescatamos los valores ancestrales, o sea, lo que había antes de la conquista, yo creo que México sería otra cosa. Sería, pues no sé, pero yo siento que mejoraría mucho, tanto en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra comunidad, ¿no? Porque de verdad hay muchas cosas, muchos valores que no se han rescatado. No nomás la lengua, sino es infinidad de valores que hay. Mm. La verdad me da mucho gusto estar con ustedes y con ustedes también, amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven. Pues sigan, porque seguimos con los libros. Tenemos el Matica Náhuatl, que es una gramática para aprender náhuatl. Únicamente tiene 10 lecciones y aquí ustedes pueden aprender. También tenemos esto que el pequeño vocabulario náhuatl. Es un pequeño vocabulario náhuatl para médicos y enfermeras. ¿Y qué creen? Que Carla le cayó a la ni al dedo porque ella está estudiando enfermería. Yo vine para darle este obsequio como un agradecimiento, un reconocimiento a su esfuerzo que ha hecho. Y también pues hay varios que son del Nahuamoltzin, que son traicantos, poemas, adivinanzas, todo eso muy hermoso. Y también pues traemos para los que saben hablar, pero que no saben leer. Este libro está muy hermoso, ¿no? Trae precisamente poemas también, bueno, cuentitos y todo, o escritos en letra grande y a color para que puedan ir leyendo. Los invitamos a valorar nuestra propia lengua. ¿Algún mensaje para todos nuestros hermanos, sobre todo las jovencitas de hablantes náhuatl o no hablantes náhuatl? ¿Qué mensaje les quieres dar? Primeramente quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon y vieron en publicaciones más bien de Facebook que se llevó a cabo el 3 de marzo en la Ciudad de México, en donde dimos a conocer esta bonita poesía, se llama Nito Nahuatlactona Moquemamiquis. Y agradezco también a mis profesores que me ayudaron en este caminar, el Dick Daniel y la maestra Erika García. Y también al profesor José Nicanor García Eudocia, por mostrarnos y escribir todo esto. Es lo que Dios le ha dado una misión y su misión la ha cumplido muy bien, perfectamente. Y yo de corazón lo digo que voy a seguir con esto. Voy a seguir y voy a enseñar a niños y a los que yo pueda. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien. Bueno, y también un saludo al maestro Daniel, ¿verdad? Sí. Que es su profesor, ¿verdad? Sí. Bueno, pues profe Daniel, muchísimas gracias por todo. Sí, también pues los invito, ¿no? A que sigan
aprendiendo, interesándose, llamando ese corazón, para que ustedes sigan aprendiendo nuestra lengua materna. Y desde un inicio decía que me daba miedo, pero aún con ese miedo inténtenlo, no se queden ahí estancados, sigan, salgan de su zona de confort y aprendan, les digo, no solamente nuestra lengua materna, sino nuestra cultura, y no les dé pena, que no les avergüence. Es lo que dice nuestra poesía de nuestro profesor José Nicanor, y los invita, y también yo también los invito a que sigan, que no les dé miedo, y si tienen miedo no importa, inténtenlo, porque al final de cuentas no saben hasta dónde pueden llegar, y de verdad es mi invitación que les doy a ustedes. Kena taskamatika mia noche no yolik niwan, noche no wampuyuwan, taskamatika mia, manse yustonali tumpantise. Kena tlaskamati mia tlamachtiket José Nicanor, Juanikia ni mislamas tigia ni catisto ni cademochinanco, Ajá. Tlamasaclico y Zatlán Hidalgo, Netequía, Cuali, Taskamati mia, Carla, ¿no? ¿Cuál es esto? Me toté como a mis tíos chivo. Maquia, Bueno, te mutas para probar. Bueno. ¿Cuál es un padre? Maquia. Grande.